¿Alguna vez has terminado el día sintiéndote vacío? Miras tu vida, tus luchas, tus caídas, y te preguntas en secreto si Dios está realmente feliz contigo. Sientes esa espinita de culpa, pensando que no das la talla, que tu fe no es suficiente, que siempre le estás fallando a Jesucristo. Escúchame bien. Esa duda es una mentira del enemigo para robarte tu gozo. La verdad es impactante. Elegido. Hoy hiciste feliz a Dios. Sí, has leído bien. Hoy, tú. No por tu perfección, no porque hayas hecho todo bien. Lo hiciste feliz por una razón que millones de creyentes ignoran. Hay una única clave que asegura el gozo del Padre sobre tu vida. Una clave que tú ya estás usando, quizás sin ni siquiera saberlo. ¿Cuál es esa clave? ¿Cómo puedes asegurarte de seguir haciendo esta única clave todos los días? En este video vamos a destruir esa mentalidad de fracaso. No te voy a dar 5 pasos complicados. Te voy a revelar la verdad directa de la Biblia que te confirmará como un hijo amado y te dará una paz inquebrantable. Lo que está en juego es tu identidad. No te atrevas a salir de este video. Si te vas, volverás a la misma duda de siempre. Pero si te quedas hasta el final, recibirás una confirmación tan poderosa de Dios que tu vida espiritual jamás volverá a ser la misma. Mi querido amigo, mi discípulo, hay algo profundamente significativo que necesita afianzarse en tu espíritu hoy. Una verdad que debe resonar más fuerte que el ruido de tus dudas o el peso de tus fracasos. Muchas veces, nosotros como creyentes, caemos en la trampa de medir nuestro valor espiritual por nuestros logros. Pensamos que para agradar a Dios, necesitamos una lista de victorias visibles, la oración que fue respondida espectacularmente, el alma que ganamos, el ministerio que creció. Y si no vemos esos resultados, creemos que lo hemos decepcionado. Pero escúchame bien. Ojo, porque esta es una revelación que libera. Hoy, en este preciso instante, tú has hecho feliz a Dios. Sí, tú. Y la prueba de ello no está en un trofeo que puedas levantar o en una conquista que puedas exhibir. La prueba real, aquella que tiene peso en el cielo, es tu perseverancia. Es el hecho de que, a pesar del cansancio, de las dudas y de las tormentas, sigues de pie, sigues buscando, sigues en el camino. El mundo aplaude el éxito. Dios celebra la fidelidad. Él te ve, el elegido, y su corazón se llena de gozo, no por lo que hiciste, sino por el hecho de que permaneciste. Esta es la esencia de la verdadera fe, una fe que no se basa en circunstancias, sino en una convicción inquebrantable en el carácter de Jesucristo. Piénsalo por un momento. ¿Qué significa realmente esa perseverancia que tanto agrada a Dios? Vamos a desglosarlo de forma práctica. Significa seguir orando incluso cuando el cielo parece de bronce. Es como la viuda persistente de la parábola que Jesucristo nos contó en Lucas 18. Ella no tenía poder ni influencia, pero tenía una persistencia que francamente era hasta fastidiosa para el juez injusto. Simplemente se negó a aceptar un no por respuesta. Muchos de nosotros oramos por una semana, un mes, y si el milagro no llega, simplemente tiramos la toalla y guardamos esa petición en el cajón de la fe olvidada. Pero tú seguiste. Te levantaste esta mañana, quizás con el corazón apesadumbrado, y aún así, susurraste el nombre de Dios. Tienes esa petición, esa por la que oras desde hace años, y todavía la presentas delante del trono. Eso, amigo mío, es la perseverancia que mueve el corazón del Padre. Es decir, como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15, extraído de la Biblia. Esa terquedad espiritual, esa negativa a renunciar a Dios porque las cosas están difíciles, es un aroma grato para Él. Es la prueba de que tu fe no es una transacción comercial, sino un pacto de amor. Y, madre mía, hablemos de la parte más difícil de esa perseverancia. Perdonar cuando era difícil. Ser herido es humano. El mundo nos enseña a guardar rencor, a buscar justicia por mano propia, a tomar cartas en el asunto, a construir muros alrededor de nuestro corazón. Es el camino lógico. Pero el camino de Jesucristo es la lógica invertida del reino. Él, colgado en la cruz,
miró a quienes lo traicionaron y escupieron, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y tú, mi discípulo, cuando fuiste traicionado, cuando hablaron mal de ti, cuando la herida estaba abierta y sangrando, tuviste la elección. Podrías haberte ahogado en la amargura y nadie te culparía, pero escogiste el camino angosto. Elegiste luchar contra tu propia carne. Recordaste la cruz y, entre lágrimas, decidiste liberar el perdón. Quizás la otra persona nunca pidió disculpas, quizás ni siquiera sabe de tu lucha interna, pero Dios lo vio. Dios vio cómo elegiste la imitación de Jesucristo en lugar de la venganza. Ese acto de perdón, esa decisión de no permitir que la amargura eche raíces, hizo sonreír a Dios. Reflejaste su corazón, y no hay nada que lo haga más feliz que ver a sus hijos parecerse a Él. Ahora, unamos todo esto: la oración persistente, el perdón difícil, y que hay de mantenerse fiel incluso cuando nada parecía cambiar. Esta es quizás la prueba de fuego. Es la prueba de Daniel en el foso de los leones, no después de que el ángel cerrara la boca de las fieras, sino mientras estaba en la oscuridad, oyendo la respiración de las bestias. Es fácil ser fiel cuando los milagros están sucediendo, cuando el ministerio está creciendo, cuando las finanzas fluyen. Pero ¿qué hay del servicio silencioso? Esos años en los que serviste en la iglesia local sin ningún reconocimiento. Las veces que mantuviste tu integridad en el trabajo, sabiendo que eso te costaría un ascenso. Esa fidelidad en el anonimato. Esa decisión de honrar a Dios cuando nadie está mirando. Es el oro purificado. La Biblia nos habla en Hebreos 11 sobre héroes de la fe que murieron conforme a la fe sin haber recibido lo prometido. Hebreos 11:13. No vieron el cumplimiento total, pero se mantuvieron fieles. Tu fidelidad hoy, en ese valle de la nada que cambia, es un testimonio estruendoso en los cielos. Estás probando que tu amor por Dios no depende de las bendiciones que Él da, sino de quién Él es. Por lo tanto, entiéndelo de una vez por todas. Tu vida de perseverancia es una sinfonía para Dios. Cada vez que elegiste la fe en lugar del miedo, la oración en lugar de la desesperación, el perdón en lugar de la venganza, y la fidelidad en lugar de la conveniencia, tú lo hiciste feliz. Estás pasando la prueba. La Biblia no dice feliz aquel que nunca cae, sino porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Tu victoria no está en la ausencia de caídas, sino en la resiliencia para levantarte, apoyado por la gracia de Jesucristo. Puede que no te sientas perfecto. Puede que no te sientas un gigante espiritual, pero Dios no está mirando tu perfección. Él está mirando tu dirección. Y tu dirección, tu perseverancia, le agrada profundamente. Pero, ¿y si te dijera que esa alegría que Dios siente por ti va aún más hondo? ¿Y si no dependiera ni siquiera de tu perseverancia, sino de algo mucho más fundamental e inquebrantable? Y aquí, discípulo mío, nos enfrentamos a una de las verdades más liberadoras y a la vez una de las más difíciles de hasta el aspú, y milar para nuestra mente humana, tan acostumbrada a la lógica del mérito. Escucha con atención. La alegría y el placer que Dios siente por ti no dependen, en absoluto, de tu desempeño ni de tu perfección. ¡Qué disparate! El mundo se rige por métricas. Si alcanzas la meta, eres valorado. Si fracasas, eres descartado. Vivimos bajo la tiranía del buen desempeño y lamentablemente lo echamos a perder y trasladamos esta misma mentalidad a nuestra relación con el Padre. Creemos que si tenemos una semana espiritualmente buena, leemos la Biblia a diario, oramos durante 1 hora, no perdemos la paciencia, entonces Dios está complacido con nosotros. Pero si fracasamos, si tropezamos, si un día nuestra fe flaquea, imaginamos a Dios en el cielo, decepcionado, sacudiendo la cabeza y diciendo: «Esto no sirve». Amigo mío, ese no es el Evangelio. Eso es religiosidad. Y Jesucristo vino precisamente para romper con ese sistema. El gozo que Dios siente por ti no es una recompensa por tu comportamiento.
Es una respuesta a tu existencia como hijo suyo. Profundicemos en esto. Vayamos al meollo del asunto. ¿Por qué Dios no actúa basándose en la perfección? Porque es padre, no un supervisor. Imagina a un padre terrenal enseñando a su hijo pequeño a caminar. El niño da 2 pasos, tropieza y cae de bruces al suelo. ¿Qué hace un buen padre? Corre, levanta a su hijo, lo limpia y le dice: «Vamos, campeón, tú puedes». El padre no dice: «Has fallado, estoy decepcionado, inténtalo de nuevo mañana». El padre se alegra del intento, se alegra de la confianza de su hijo para volver a intentarlo. Es igual con nosotros. Dios conoce nuestra condición. Recuerda que somos polvo. Salmo 103:14. Él no espera que nos levantemos de la cama como ángeles perfectos. Lo que le complace es el corazón que, incluso después de caer, se vuelve a Él y dice: «Padre, ayúdame a levantarme». Esa dependencia, esa fe quebrantada, es lo que le agrada. La Biblia está llena de héroes imperfectos. David, adúltero y asesino. Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces. Dios no los eligió porque fueran perfectos, sino porque tenían corazones que sabían arrepentirse y volver a Él. Y si crees que esta es solo una interpretación amable, permíteme llevarte a uno de los pasajes más asombrosos de toda la Biblia. A menudo, imaginamos a Dios como un ser estoico, sentado en un trono, observándolo todo con seriedad. Pero toma tu Biblia y ábrela en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Escucha lo que el profeta dice acerca de Dios y de ti. El Señor está en medio de ti, el poderoso guerrero que salva. Se regocijará sobre ti con alegría, te tranquilizará con amor, se exaltará sobre ti con cánticos. Detente un momento, léelo de nuevo. Dios se regocija, celebra, con cánticos. ¿Te lo imaginas? El creador del universo, el que sostiene las galaxias, mirándote con tus defectos, tus luchas, tus imperfecciones, y no solo te ama, sino que le agradas, canta sobre ti. Esta no es la imagen de un Dios enojado esperando a que fracases. Este es un Dios apasionado. Y este cántico no es porque hayas tenido un día perfecto, es porque le perteneces. Esta alegría es firme, está anclada en su amor, no en tu capacidad de ser perfecto. La aplicación práctica de esto lo cambia todo, como la noche y el día. Cuando fallas, y fallarás, igual que yo. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Esconderte de Dios? Eso fue lo que hicieron Adán y Eva en el Edén. Pecaron y se escondieron avergonzados. Nosotros hacemos lo mismo. Sentimos que no podemos orar, que no podemos ir a la iglesia, que necesitamos arreglarnos primero antes de presentarnos ante Dios. Eso es mentira. La aplicación de Sofonías 3:17 es acudir a Dios, no alejarnos de Él. Es presentarnos ante Él y decirle: «Dios mío, lo he echado todo a perder. Me siento un fracaso. Pero tu palabra dice que te alegras por mí con cánticos. Ahora no lo siento, pero elijo creer en tu Biblia por encima de mis sentimientos. Recibo tu amor y el perdón que Jesucristo me compró. Vivir así es vivir por fe, no por méritos. Se trata de comprender que el arrepentimiento no consiste en intentar limpiar el desorden y luego encontrar a Dios, sino en llevarle tu desorden a Dios para que Él, mediante la sangre de Jesucristo, pueda limpiarlo. Por lo tanto, esta verdad debe ser el fundamento de tu caminar espiritual. Si construyes tu vida espiritual sobre la arena movediza de tu desempeño, vivirás agotado, ansioso y con miedo constante a equivocarte. Pero si la construyes sobre la roca firme del amor inmutable de Dios y su gozo por ti, vivirás en libertad. Este gozo que Él siente no es frágil, sino robusto. Sobrevivió a tu peor fracaso y celebrará tu mayor victoria. Es un amor sin límites, del que no se puede escapar. Jesucristo no murió en la cruz para darte un nuevo conjunto de reglas que debas seguir a la perfección. Murió por... Y aquí, mi querido discípulo, es donde separa el grano de la paja, donde encontramos el verdadero fundamento de por qué Dios se deleita en ti, y no tiene nada que ver con tu esfuerzo. La base de todo su gozo es tu identidad.
Ojo con esto. No es lo que haces, sino quién eres. Verás, en el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo, ocurrió una transacción divina, un cambio de ciudadanía espiritual. Dejaste de ser un huérfano espiritual, a tu bola y tratando de encontrar sentido, y fuiste adoptado legalmente en la familia de Dios. Ya no eres simplemente una criatura, ahora eres un hijo. Piénsalo de forma práctica. Un rey adopta a un niño de la calle. En el instante en que se firman los papeles, ¿merece el niño el palacio? ¿Se ha ganado la herencia? ¿Ha hecho méritos para llevar el apellido real? ¡Claro que no! Pero su identidad ha cambiado. Legalmente es un príncipe. Todo lo que pertenece al rey ahora le pertenece a él. Así es contigo. Jesucristo pagó el precio de tu adopción con su propia sangre. Cuando Dios te mira, no ve a un extraño tratando de ganar puntos. Ve a su propio hijo, a su propia hija. Esta identidad es la base de todo, y entenderla cambia las reglas del juego por completo. Ahora, profundicemos un poco más. Vayamos al meollo del asunto. La Biblia usa una frase muy específica. No solo somos hijos, sino que estamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Es uno de los misterios más profundos de nuestra fe. Estar en Cristo significa que estás espiritualmente unido a Él. Ya no eres una entidad separada que intenta caerle bien a Dios. Estás escondido en Él. Imagina que te pones un traje de buzo de última generación para explorar el océano. El traje, Cristo, toma toda la presión del agua, te da el oxígeno y te protege. Tú estás dentro del traje. De manera similar, cuando las presiones de la vida, las acusaciones del enemigo o las demandas de la ley vienen contra ti, golpean primero a Jesucristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Por lo tanto, tu identidad ya no se define por tu pasado, ni por tu trabajo, ni por tus talentos, ni siquiera por tus fracasos más estrepitosos. Tu identidad ahora es Jesucristo. Eres coheredero con Él. Eres partícipe de su naturaleza divina. Eres, en pocas palabras, uno con el Hijo amado. Y esto nos lleva al milagro más asombroso. La respuesta a cómo un Dios santo puede mirar a alguien tan imperfecto como tú o como yo y sentir alegría. Ocurre algo llamado el gran intercambio. Cuando Dios te mira, Él no ve tu historial de pecados. Él no ve tus errores de ayer ni las dudas que tuviste esta mañana. ¿Sabes lo que Él ve? Él ve la justicia perfecta de Jesucristo. Menuda locura. La Biblia lo explica así en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo tomó tu expediente manchado, lo llevó a la cruz y lo clavó allí. A cambio, Él te dio su expediente impecable, su historial perfecto de obediencia. Así que, cuando te presentas ante Dios, no lo haces con tus méritos hechos polvo. Lo haces vestido con la justicia de Cristo. Es como ir a un tribunal con una deuda impagable, y de repente, el hijo del juez no solo paga tu deuda, sino que transfiere su propia fortuna infinita a tu cuenta. Cuando el juez, Dios, mira tu estado de cuenta, ve la justicia perfecta de su Hijo. Con una identidad tan segura, tan costosa y tan permanente, surge la pregunta lógica: ¿puedo perderla? ¿Qué pasa si meto la pata hasta el fondo? ¿Qué pasa si tengo una crisis de fe? Y es aquí donde la Biblia nos dé a uno de los mayores consuelos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, hace una pregunta retórica que debería hacer temblar al infierno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él mismo responde: ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Romanos 8:38-39. Absolutamente nada puede separarte del amor de Dios, que es en Jesucristo Señor nuestro. Tu salvación y tu identidad de hijo no dependen de la fuerza con que tú te agarras a Dios, dependen de la fuerza con que Dios te agarra a ti. Y su agarre es eterno. No hay vuelta de hoja. Vivir sabiendo esto lo cambia todo.
Dejamos de vivir para obtener una identidad y empezamos a vivir desde nuestra identidad. ¿Ves la diferencia? Ya no oras ni lees la Biblia para intentar que Dios te ame más. Es imposible que te ame más. Ahora oras y lees la Biblia porque eres amado y deseas conocer a aquel que te amó primero. Dejas de servir en la iglesia para la galería o por culpa y empiezas a servir con la alegría de un hijo que ayuda en el negocio familiar. Tu motivación ya no es el miedo al castigo, sino la gratitud por la gracia recibida. Esta fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que Jesucristo hizo. Pero claro, tener esta identidad de hijo y saber que somos justos en Cristo no es el final del camino. Es, de hecho, el comienzo. Es la plataforma de lanzamiento que nos impulsa a desear algo más, a buscar una alineación mucho más profunda con el corazón del Padre. Ahora bien, mi discípulo, es crucial que no nos durmamos en los laureles. Saber que somos hijos amados y justificados en Jesucristo no es, de ninguna manera, una licencia para bajar la guardia. Al contrario, es precisamente por esa identidad gloriosa que surge un llamado urgente para permanecer alineados con la voluntad de Dios. Piénsalo así. Si un príncipe recién adoptado descubre su nueva identidad, ¿no debería empezar a aprender cómo vivir y actuar como realeza? ¿No querría honrar al rey que lo salvó? El alineamiento no es algo que hacemos para ganarnos el favor. Es algo que hacemos porque tenemos el favor. Es una respuesta de amor. Este llamado es urgente porque el tiempo es corto y las distracciones son muchas. El enemigo es astuto y tratará por activa y por pasiva de sacarte de curso, de hacerte dudar de quién eres, de tentarte a vivir por debajo de tu privilegio real. El alineamiento es una decisión diaria, a veces de cada hora, de decir, Padre, quiero caminar contigo. Sincroniza mi corazón con el tuyo. Es una búsqueda activa de su presencia, sabiendo que en esa presencia hay plenitud de gozo, pero fuera de ella andamos como pollos sin cabeza. Y esta búsqueda de alineamiento tiene un nombre que a menudo nos pone los pelos de punta: santidad. Uf, qué palabra tan pesada parece, ¿verdad? Cuando oímos santidad, inmediatamente pensamos en una lista interminable de no harás. No te diviertas, no rías, no disfrutes. Imaginamos a gente vestida de gris, con cara larga, juzgando a todo el mundo. Pero eso no tiene nada que ver con la santidad bíblica. Esa es una caricatura que el enemigo ha pintado para que huyamos de lo que, en realidad, es la fuente de nuestro mayor gozo. La Biblia es tajante en esto. En 1 Pedro 1:16, citando el Antiguo Testamento, nos ordena: «Sed santos, porque yo soy santo». Pero mira, este no es un mandamiento opresivo. Dios no nos está pidiendo que seamos aguafiestas. Él inventó la fiesta. Lo que Dios está diciendo es: quiero que se parezcan a mí. Quiero que experimenten la vida en su máxima expresión. Y la única forma de hacerlo es reflejando mi carácter. La santidad no es la ausencia de algo, diversión, sino la presencia de alguien, Dios. Entendamos esto de una vez por todas. La santidad no es un fardo pesado que debemos cargar para impresionar a Dios. Es un camino alegre hacia una intimidad más profunda con Él. Es el proceso de quitar los muebles viejos de nuestro corazón para hacer espacio para su presencia. ¿Cómo se aplica esto? Es muy práctico. Cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, eso es santidad. Cuando decides decir la verdad aunque te cueste, eso es santidad. Cuando controlas tu lengua y decides bendecir en lugar de maldecir, eso es santidad. Cada no que le das a la tentación es un sí rotundo a una mayor comunión con Jesucristo. Cada vez que cortas por lo sano con un hábito que sabes que entristece al Espíritu Santo, no estás perdiendo algo, estás ganando más de Él. La verdadera santidad es simplemente estar tan enamorado de Dios que cualquier cosa que se interponga entre tú y Él comienza a parecer basura. No es restricción, es liberación. Es cambiar un charco de lodo por un océano de gracia. El alineamiento, por tanto, se vive en la trinchera de las decisiones diarias. No se trata de un gran evento místico, sino de miles de pequeñas elecciones. Se trata de dónde fijas tus ojos,
¿Cómo puedes mantenerte alineado? La respuesta no ha cambiado en 2000 años. Debes sumergirte en la Biblia, no como quien lee un manual de instrucciones, sino como quien lee cartas de amor de su Padre. La Biblia revela el corazón de Dios, y al conocer su corazón, tu corazón empieza a latir al mismo ritmo. Y por supuesto, la oración, pero no solo la oración de pedir, sino la de escuchar. Jesucristo, nuestro modelo perfecto, pasaba noches enteras alineándose con el Padre antes de tomar grandes decisiones. Si Él, el Hijo perfecto de Dios, necesitaba ese alineamiento constante, ¿cuánto más nosotros? Este esfuerzo diario por mantenernos en sintonía es la disciplina de la fe. Esta búsqueda de santidad y alineamiento no es fácil. Seamos claros. Habrá días en que tirarás la toalla, días en que sentirás que has fallado miserablemente. Tu carne gritará en contra, el mundo te ofrecerá atajos fáciles y el diablo te susurrará que no vale la pena. Habrá dudas y pruebas. Estás en una batalla. Pero aquí está la clave. Dios no te pide que seas santo por tus propias fuerzas. Imposible. Él te pide que dependas de su gracia para hacerlo. La santidad es obra del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Y cuando tú eliges luchar por ese alineamiento, cuando eliges levantarte después de caer, cuando te aferras a tu fe aunque todo parezca oscuro, esa lucha, esa perseverancia en medio de la prueba, se convierte en algo que capta la atención del cielo. Se convierte en un testimonio. Mi querido discípulo, hablemos sin pelos en la lengua, de la parte más difícil del camino, las dudas y las pruebas. Hay días en que la fe parece una batalla cuesta arriba, ¿verdad? Días en que lees la Biblia y las palabras parecen vacías, o oras y sientes que tus oraciones no pasan del techo. El enemigo te susurra al oído que estás perdiendo el tiempo, que Dios se ha olvidado de ti, que todo esto de Jesucristo es un cuento chino. Y ahí estás tú, en medio de esa niebla, sintiéndote solo. Pero escúchame bien, es precisamente en ese momento, cuando decides seguir creyendo, cuando decides dar un paso más aunque sea a tientas, que tu perseverancia se convierte en el testimonio más poderoso. Un testimonio que agrada a Dios de una manera que no puedes imaginar. Verás, la fe que no ha sido probada no es fe en absoluto. Es fácil creer cuando todo va viento en popa, pero la fe que brilla en la oscuridad, la fe que se aferra a la promesa cuando la realidad la contradice, esa es la fe que mueve montañas. Es la prueba irrefutable, para el mundo visible e invisible, de que tu lealtad a Dios es real. Es tu declaración de que Él es más valioso que tu comodidad, más real que tu dolor y más fiel que tus dudas. Mucha gente piensa que las pruebas son una señal del desagrado de Dios. ¡Qué error tan garrafal! Piensan que si Dios estuviera contento con ellos, no estarían sufriendo. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Las pruebas no son un castigo, son un refinamiento. Son el fuego del orfebre. El oro no se purifica con un masaje, se purifica con fuego. Dios permite las pruebas en tu vida, no para destruirte, sino para quemar la escoria, para fortalecer tu carácter, para profundizar tu dependencia de Él. Pensemos en Job. Perdió todo, de la noche a la mañana, pero en su prueba más oscura declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Esa es la perseverancia que agrada a Dios. O piensa en los héroes de Hebreos 11, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Ellos eligieron la fe sobre la liberación temporal. Tus dudas actuales, esa situación que te quita el sueño, no es el final de tu historia. Es el campo de entrenamiento para tu destino. Dios está usando esa misma presión para moldearte a la imagen de Jesucristo. Así que, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí, Dios?, empieza a preguntar, ¿qué quieres enseñarme, Dios? Y para colmo de bienes, esta perseverancia no es en vano. No estás sufriendo solo por amor al arte. Hay una promesa gloriosa adjunta a esta lucha. Quiero que tomes tu Biblia y busques la carta de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 12, dice algo que debería hacerte saltar de alegría.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Suá, y esa palabra, tentación, aquí también significa prueba o tiempo de dificultad, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Detengámonos aquí un segundo. Una corona, la corona de la vida. Fíjate bien, no se la promete al que es más inteligente, ni al más talentoso, ni al que nunca falla. Se la promete al que soporta, al que persevera. Se la promete a aquellos cuya fe ha sido probada y encontrada genuina. Esta no es una corona de oro que se oxida. Es la vida misma de Dios, su aprobación eterna. Cada día que eliges la fe sobre el miedo, estás añadiendo una joya a esa corona. Es la recompensa por amar a Dios más que a tu propia comodidad, por confiar en Jesucristo incluso cuando no ves la salida. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el día a día? ¿Cómo perseveramos cuando sentimos que se nos acaba la gasolina espiritual? La perseverancia no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de obediencia terca. Cuando la duda te ataque, no te sientes a debatir con ella. Plántale cara con la palabra de Dios. Si dudas del amor de Dios, recita Romanos 8:38-39 en voz alta. Si dudas de su perdón, declara 1 Juan 1:9. Tienes que echar mano de las herramientas que Dios te ha dado. La Biblia no es un libro para coger polvo en la estantería. Es tu espada. Efesios 6:17. Úsala. La oración no es solo una lista de peticiones. Es tu línea de comunicación con el cuartel general. Mantente conectado. La perseverancia práctica significa presentarte a la batalla cada día, aunque te sientas débil. Significa ir a la iglesia aunque no tengas ganas. Significa abrir la Biblia aunque tu mente esté nublada. Es la obediencia de la fe lo que activa el poder de Dios, no tus sentimientos perfectos. Es la decisión de Abraham de levantar el cuchillo, confiando en que Dios proveería un cordero. Y esta es la verdad que amarra todo. Tu perseverancia es un testimonio vivo. No hay sermón más poderoso que una vida que sigue adorando a Dios en medio de la tormenta. Tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, ellos están observando. Cuando te ven enfrentar la adversidad, no con amargura, sino con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Eso les impacta. Cuando te ven perdonar lo imperdonable, ven a Jesucristo. Cuando te ven mantenerte firme en tu fe a pesar de las dudas, ven la realidad de un Dios invisible. Tu lucha no es solo por ti, es por ellos también. Estás demostrando que Dios es suficiente. Tu fidelidad en lo poco y en lo difícil ha agradado profundamente al Padre. Pero aquí está el quid de la cuestión. Dios no te ha llamado solo a sobrevivir, a aguantar a duras penas. Esta perseverancia que has demostrado es la base, es el fundamento que Dios ha estado construyendo en ti. Te ha estado preparando. Sobrevivir a la prueba es una cosa, pero Él te está llamando a algo mucho más grande. Él te está llamando a ascender. Escúchame con atención, elegido de Dios. Has sido fiel, has perseverado, has aguantado carros y carretas en el valle de la prueba. Tu fe ha sido probada y has demostrado que amas a Dios genuinamente. Todo eso es maravilloso y ha alegrado el corazón del Padre. Pero no te puedes dormir en los laureles, porque aguantar la tormenta no es el destino final, es solo el entrenamiento. Dios no te salvó a través de Jesucristo simplemente para que sobrevivas a la vida, para que llegues al cielo por los pelos, agotado y arrastrándote. De ninguna manera. Él tiene planes mucho más grandes. La perseverancia que has construido no era el objetivo, era la plataforma de lanzamiento. Ahora, el mensaje de Dios para ti es claro. Es un llamado resonante. Es hora de ascender. Es hora de dejar de jugar a la defensiva espiritual y empezar a jugar a la ofensiva. Es el momento de pasar de simplemente no caer a tomar posesión activa de la tierra prometida que Él tiene para ti. Es un llamado a nuevos niveles de fe, a un propósito más profundo y a una obediencia más radical. ¿Qué significa ascender en términos prácticos? Vamos al grano.
significa que ya no te conformas con la mediocridad espiritual. Ascender significa que tu vida de oración pasa de ser una lista de supermercado a ser una comunión íntima. Es buscar el rostro de Dios, no solo sus manos. Como David, que no pedía cosas, sino que decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 27:4. Eso es ascender. Ascender en fe significa dejar de orar solo por el pan de cada día, aunque eso es vital, y empezar a orar las oraciones peligrosas de la Biblia, como: Dios, úsame, envíame a mí, dame esta montaña. Es creerle a Dios por lo imposible en tu familia, en tus finanzas, en tu ciudad. Es dejar de vivir limitado por lo que ves y empezar a vivir gobernado por lo que Dios ha dicho. Es hora de quitarle el techo a tus expectativas sobre lo que Dios puede hacer a través de ti. Ascender también implica un nuevo nivel de propósito. Mira, tú no fuiste salvado solo para calentar un banco en la iglesia. Ponte las pilas. Fuiste salvado con un propósito específico que nadie más en este planeta puede cumplir. La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras específicamente para ti. Ascender a tu propósito significa descubrir esos dones que Él ha puesto dentro de ti y usarlos a todo gas para su gloria. Quizás sea liderar un grupo pequeño, quizás sea evangelizar sin pelos en la lengua a tus compañeros de trabajo, quizás sea usar tu talento profesional para expandir el reino. Sea lo que sea, ascender significa dejar de lado tus excusas, tu miedo, tu no estoy preparado, tu soy muy joven o soy muy viejo, y decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Tu vida no es un accidente, es una asignación divina. Y finalmente, ascender requiere una obediencia radical. No puedes subir a nuevos niveles cargando el peso de viejos pecados o medias tintas. Caminar plenamente en la voluntad de Dios exige rendición total. Es dejar de negociar con Dios. Es dejar de decirle: Dios, te doy esta área de mi vida, pero ni se te ocurra tocar esta otra. Eso no funciona. Jesucristo no es tu copiloto. Él es el Señor de todo el vehículo o no es nada. La obediencia radical significa que cuando la Biblia dice perdona, tú perdonas, sin más. Cuando el Espíritu Santo te dice da, tú das. Cuando te dice habla, tú hablas. Es la obediencia de Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Es la obediencia de María, diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta obediencia radical da miedo, porque requiere una fe absoluta. Pero mi discípulo es la única puerta de entrada a la plenitud del poder y la presencia de Dios. No puedes experimentar la plenitud de su voluntad viviendo en una obediencia parcial. Este llamado a ascender no es una sugerencia, es un imperativo divino para este tiempo. Dios te ha estado preparando, te ha fortalecido en la prueba, te ha consolidado en tu identidad. Ahora Él te está llamando a salir del bote, como Pedro, y caminar sobre las aguas. Te llama a dejar la comodidad de la orilla para entrar en lo sobrenatural. Esta ascensión no será fácil, requerirá más fe, más sacrificio y más dependencia de Jesucristo que nunca. Será una batalla, pero es la única vida que vale la pena vivir. Es la aventura para la cual fuiste creado. La pregunta es: ¿aceptarás el desafío? ¿Estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a ascender? Esta verdad es tan vital, tan crucial, que no podemos simplemente terminar aquí. Necesitamos sellar esto en nuestro espíritu. Mi querido discípulo, hemos recorrido un camino profundo. Hemos visto cómo tu perseverancia silenciosa ha hecho sonreír a Dios, cómo su gozo por ti no depende de tu perfección, sino de tu identidad inamovible como su Hijo, vestido con la justicia de Jesucristo. Hemos entendido el llamado urgente a la santidad, no como un peso, sino como un camino de intimidad. Hemos visto el valor de tu fe probada en la tormenta
y hemos escuchado el llamado desafiante a ascender a nuevos niveles de propósito y obediencia. Pero todo este conocimiento, toda esta matraca, de nada sirve si se queda solo en tu mente. Tiene que bajar a tu corazón, tiene que convertirse en el aire que respiras. A veces, la revelación es tan grande que nuestra alma necesita ayuda para recibirla. Por eso, este no es el final, es el momento de la activación. El propio Jesucristo nos enseñó que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Necesitamos invocar el poder del Espíritu Santo para que selle esta verdad en lo más profundo de nuestro ser, para que ningún ladrón, ninguna duda, pueda arrebatárnosla. Así que, donde quiera que estés, quiero guiarte en un momento de confirmación, una oración para que no solo entiendas esta palabra, sino que la vivas. Te invito ahora a parar las máquinas por un momento. No trates esto como una simple conclusión, sino como una transacción espiritual. Cierra tus ojos si puedes, o al menos enfoca tu corazón. Vamos a pedirle a Dios que tome estas verdades bíblicas y las haga carne en ti. Repite esto en tu espíritu, con toda la fe que Dios te ha dado. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Vengo con un corazón humilde, reconociendo que por mí mismo no puedo nada. He escuchado tu palabra hoy. He escuchado que te alegras por mí, no por mis méritos, sino por tu gracia infinita. He escuchado que mi identidad está segura en Cristo. He escuchado que mis pruebas están forjando una corona. He escuchado tu llamado a ascender. Dios mío, esto es demasiado bueno para mi lógica humana. Mi mente duda, mi pasado me acusa, pero hoy elijo creer en tu Biblia por encima de mis sentimientos. Padre, te pido ahora mismo, sella esta verdad en mi corazón, que no sea solo información, sino revelación viva. Continuemos, no dejes que el hilo se corte. Dile, Dios mío, necesito fuerzas renovadas para mantenerme alineado. Tú conoces mis luchas, sabes las áreas donde hago aguas, donde mi obediencia es parcial, donde mi fe flaquea. Señor, no quiero seguir viviendo a medias. No quiero honrarte solo de labios para afuera. Quiero esa santidad que es un camino de gozo. Te pido, Espíritu Santo, ven y lléname de nuevo. Quema la escoria. Dame un odio santo por el pecado que te entristece y un amor desesperado por las cosas que te agradan. Dame la fuerza para decir no a la tentación y sí a tu voluntad, incluso cuando sea difícil. Quiero caminar plenamente en tu propósito. Quiero dejar de sobrevivir y empezar a ascender. Dame la valentía de Abraham, la pasión de David y la sumisión de María. No quiero llegar al final de mi vida habiendo jugado a lo seguro, sino habiéndolo gastado todo por tu causa, por amor a Jesucristo. Y ahora, pide la valentía para actuar. Padre, en el nombre de Jesucristo, rechazo todo espíritu de temor y de duda que me ha mantenido paralizado. No me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Codas Timoteo 1:7. Hoy tomo la decisión consciente de aceptar mi identidad. Soy tu hijo amado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy más que vencedor. Y por eso, acepto el desafío de ascender. Muéstrame las buenas obras que preparaste para mí. Ábreme las puertas que ningún hombre puede cerrar. Dame el coraje para vivir plenamente el propósito divino para el cual fui creado, aunque me tiemblen las piernas. Que mi vida, desde este día en adelante, no sea un monumento a mi comodidad, sino un testimonio vibrante de tu poder redentor y de la realidad de tu Hijo Jesucristo. Que todo el que me vea, no me vea a mí, sino a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Recibe esto ahora. Señor, gracias. Gracias porque sé que cuando oramos conforme a tu Biblia, tú nos oyes. Recibo esta unción fresca. Recibo esta confirmación. Recibo tu alegría sobre mí. Recibo tu fuerza para alinearme. Recibo el coraje para ascender. Declaro por fe que hoy soy más fuerte que ayer. Declaro que hoy mi propósito es más claro que ayer.
y declaro que mi amor por ti, oh Dios, es la fuerza motriz de mi vida. Me levantaré de este lugar no siendo el mismo, sino transformado por tu palabra y fortalecido por tu espíritu. Todo esto lo pido y lo recibo, confiando únicamente en los méritos, en la sangre y en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Que así sea, mi discípulo. Camina en esta nueva seguridad. ¿Y tú? ¿En qué área de tu vida necesitabas escuchar que Dios ya estaba feliz contigo? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio y tu experiencia con este mensaje. Si esta palabra ha sido de bendición para tu fe, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y haz clic en la campanita. Es vital que lo hagas para que YouTube te avise y no te pierdas ni una sola revelación que Dios tiene para nosotros. No te vayas aún. Haz clic en el video recomendado que aparece ahora mismo en tu pantalla. Es el próximo mensaje que tu espíritu necesita escuchar. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Ha sido tu amigo, Pablo.